Nuestra firma de abogados Pino Ricci va a iniciar el día de hoy una serie de conferencias y conversatorios, especialmente sobre la contratación estatal. La idea es que más o menos una vez al mes podamos grabar unas pequeñas conferencias o conversatorios que podamos poner a disposición del público en general que se encuentre interesado en esta clase de temas. Hoy vamos a empezar por un tema de la mayor importancia en la contratación estatal y en especial en los procesos de selección de contratistas. Me refiero a la modificación, complementación, adición y subsanación de las propuestas. Es un asunto de mucha discusión y mucho debate, no solamente al interior de las entidades estatales, sino también al interior de las altas corporaciones judiciales que se han ocupado del tema. También el legislador y el gobierno nacional han intentado regularlo e infortunadamente sigue existiendo muchas dudas y muchos vacíos acerca del alcance de lo que puede hacer un proponente o los proponentes en el desarrollo de un proceso de selección cuando han incurrido en errores o cuando sus propuestas no se han sometido de manera completa e integral a las exigencias dispuestas por las entidades en los pliegos de condiciones o en las invitaciones. Entonces, vamos a dividir esta charla principalmente en tres grandes capítulos. Primero, unas consideraciones generales frente al principio de transparencia y el deber de selección objetiva. En segundo lugar, me voy a referir a cuáles serían las normas aplicables a la solución de este problema, a cómo se debe abordar la solución del problema de la modificación, adición, complementación y subsanación de las propuestas. Y por último, cuál es la aplicación de las reglas, de estas reglas legales y también por supuesto constitucionales, para que las entidades puedan identificar qué hacer en el momento en que se genere la discusión de si la oferta puede modificarse, complementarse, adicionarse y también en qué momento los oferentes podrían hacerlo. Entonces empecemos por el primer punto, unas consideraciones generales en relación con el principio de transparencia y el deber de selección objetiva. El principio de transparencia que está previsto en la Ley 80 de 1993 y que por supuesto tiene sus bases en el artículo 209 de la Constitución Política, tiene un deber, o en virtud de él surge un deber o una obligación que deben cumplir o que tienen que cumplir las entidades estatales de seleccionar la propuesta más favorable para los intereses. En eso consiste el deber de selección objetiva. Las entidades tienen que preocuparse en los procesos de selección de escoger aquella propuesta más favorable a sus intereses, que no será otra distinta a aquella que pueda colaborarle para satisfacer de mejor manera sus necesidades. Entonces es importante tener en cuenta que en todas las modalidades de selección de contratistas, ustedes saben que en nuestra legislación existen 5 modalidades de selección de contratistas: la contratación directa, la selección abreviada, el concurso de méritos, la mínima cuantía, la licitación pública. En todas esas 5 modalidades de selección de contratistas, las entidades tienen la obligación de garantizar el deber de selección objetiva, es decir, de escoger la propuesta más favorable para sus intereses. No importa que se trate de un evento de contratación directa con una sola oferta, siempre las entidades tienen la obligación de cumplir el deber de selección objetiva. El deber de selección objetiva, entonces, se logra de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 mediante la realización de 3 comparaciones por parte de las entidades estatales. Las entidades estatales, una vez recibidas las ofertas, las comparan con los estudios previos que han realizado para
la correspondiente contratación. También deben comparar las propuestas con las demás, o sea, hay una comparación entre las ofertas que han presentado los distintos proponentes y las ofertas deben compararse con las condiciones y precios del mercado. Entonces, es obligatorio, es imperativo que las entidades estatales, para garantizar el deber de selección objetiva, realicen estas tres comparaciones. Comparen las ofertas, insisto, con los estudios previos y el análisis del sector que han realizado para la respectiva contratación, comparen las ofertas entre sí y comparen las ofertas con las condiciones y precios del mercado. Pareciera el primero y el último dos comparaciones repetitivas, porque algunos, podrían pensar que al comparar las ofertas con los estudios previos donde se encuentra el análisis de las condiciones y precios del mercado, ya no sería necesario al momento de definir el proceso realizar una comparación de las mismas, de las ofertas, con dichas condiciones. Es importante que tengan en cuenta que en ocasiones los procesos de selección tardan mucho, se demoran en el tiempo, y esa circunstancia hace que puedan haber cambiado las condiciones económicas. Entonces, por esa razón el legislador insistió que no solamente las ofertas se comparan con los estudios previos que han realizado las entidades, sino que también al momento de definir el proceso de selección tienen la obligación de convalidar y verificar que esas condiciones económicas, esas condiciones del mercado que tuvieron en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial aún se mantienen, de tal manera que puedan escoger una propuesta en este punto, en lo que tiene que ver con su valor, favorable a sus intereses. Entonces, las entidades estatales tienen que, en virtud del principio de transparencia, cumplir con el deber de selección objetiva. Ese es un primer punto que quería referir. En segundo lugar, en estas consideraciones generales, para efecto de determinar qué es subsanable y qué no es subsanable en los procesos de selección, es muy importante que tengan en cuenta una clasificación de los criterios de selección. Este es un aspecto que las entidades estatales no solamente deben considerar al momento de elaborar los pliegos de condiciones o invitaciones, sino también que deben tener en cuenta para efecto de la aplicación de las reglas de subsanabilidad o de la posibilidad de modificar, complementar o adicionar las propuestas. Los criterios de selección de contratistas se dividen en dos grandes grupos: criterios de selección referidos a las condiciones del proponente, en primer lugar, y en segundo lugar, criterios de selección referidos a las condiciones de la oferta. Las condiciones del proponente, es decir, de quien presenta la oferta, sea persona natural, sea persona jurídica, consorcio, unión temporal, promesa de sociedad, etc., son condiciones preexistentes, son condiciones siempre previas a los procesos de selección. Principalmente se refiere a la capacidad jurídica, a la capacidad financiera, a la experiencia, a la capacidad de organización. Esas condiciones no son variables. Los oferentes no las cambian cada vez que presentan una oferta o cada vez que concurren a un proceso de selección. Nadie puede cambiar la experiencia que ya tiene, o nadie puede cambiar la capacidad financiera o la capacidad de organización que ya tiene, insisto, porque es preexistente. Esas condiciones son objeto de registro. Como ustedes saben, las cámaras de comercio llevan el registro único de proponentes obligatorio para la celebración de cierta clase de contratos, y los interesados en celebrar esta clase de contratos tienen la obligación de inscribirse en la Cámara de Comercio y registrar esas condiciones del proponente referidas a su capacidad jurídica, a su experiencia, a su capacidad financiera y a su capacidad de organización. Las condiciones del proponente, estas cuatro, establece la ley, el artículo 2 de la ley 1150, que son o constituyen requisitos habilitantes, es decir, que son condiciones de cumple o no cumple, que no deben ser objeto de ponderación o asignación
de puntuación. Sin embargo, hay una excepción en lo que tiene que ver con la experiencia del proponente para el concurso de méritos, en el que el legislador expresamente estableció que la experiencia del proponente sí puede ser objeto de ponderación o de asignación de puntuación. Pero por regla general las condiciones del proponente no son objeto de asignación de puntuación, simplemente son requisitos de cumple o no cumple. En segundo lugar, en esta clasificación que yo propongo están los criterios de selección referidos a las condiciones de la oferta. Las condiciones de la oferta sí son variables, se refieren principalmente al valor, se refiere a la garantía, a las características técnicas de ejecución, se refiere al personal que se ofrece para cumplir la prestación, etc. Esas condiciones de la oferta, de valor, de plazo, de personal, etcétera, que acabo de referir, sí son variables. Cada proponente, teniendo en cuenta sus fortalezas desde el punto de vista comercial, sus debilidades, los acuerdos que tenga con proveedores, etcétera, una cantidad de factores innumerables, pueden presentar ofertas de distintas características a las entidades estatales. Entonces, esas condiciones de la oferta no se encuentran previamente registradas, como ocurre por regla general frente a las condiciones del proponente, que, como señalé, para celebrar cierta clase de contratos, las entidades sí tienen, los interesados, sí tienen la obligación de registrar dichas condiciones ante las cámaras de comercio. En todo caso, tanto las condiciones de la oferta como criterios de selección, como las condiciones del proponente, de conformidad con la legislación, de conformidad con nuestra normativa vigente, las entidades estatales tienen el imperativo, la obligación de justificarlos en los estudios previos y principalmente con el análisis del sector. No pueden establecer en forma caprichosa los criterios de selección, tienen la obligación de precisarlos y determinarlos y también de incorporarlos en los pliegos de condiciones e invitación según la justificación que realicen, que surge como consecuencia del análisis del sector. Análisis del sector que es principalmente un análisis general de la oferta y la demanda, en la que se determina quiénes podrían participar, cuáles son los empresarios que normalmente han realizado de manera exitosa esa clase de actividades que pretende contratar la entidad, etc. Y teniendo en cuenta ese análisis y esos estudios, las entidades establecen los criterios de selección y también justifican su incorporación en el pliego. Son digamos unas consideraciones generales que quiero referir en primer término para efecto de luego iniciar el tema ya específico relacionado con la modificación, con la aclaración y complementación de las ofertas. Les decía yo que en segundo lugar vale la pena tener en cuenta cuáles son las normas especiales que regulan la materia referida a las condiciones que pueden ser objeto de modificación, complementación o subsanación por parte de los proponentes. Las normas básicamente son las siguientes. No voy a hacer una lectura de cada una de ellas, sino simplemente las voy a mencionar para que las tengan en cuenta. En primer lugar, el numeral 1 del artículo 5 de la ley 1150, en el que se establece que la capacidad jurídica, la capacidad financiera y la capacidad de organización y la experiencia del proponente no puede ser objeto de ponderación, sino que simplemente se debe regular como unas condiciones habilitantes, salvo el caso específico de la experiencia, como había dicho en el concurso de méritos. Esa es una regla importante porque en ese artículo 5, que es en el que el legislador impuso que estas condiciones del proponente no pueden ser objeto de ponderación, sino simplemente de verificación, fue que se reguló o se establecieron las reglas de subsanabilidad. Entonces, en principio,
Las reglas de subsanabilidad dispuestas por el legislador se incorporaron en el artículo 5 de la Ley 1150, en el que se impuso que estas 4 condiciones del proponente no podían ser objeto de ponderación, sino simplemente establecerse como requisitos habilitantes. Entonces, es claro, como vamos a ver, que las reglas de subsanabilidad previstas en la Ley 1150, principalmente en el artículo 5, se refieren al cumplimiento de estos requisitos habilitantes referidos a las condiciones del proponente. Otra norma que es importante tener en cuenta, por supuesto, es el parágrafo del artículo 5 de la misma ley, de la Ley 1150 de 2007, que fue modificada recientemente por la Ley 1882 de 2018. Ahí se estableció que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación que no sean necesarios para la comparación de ofertas. Principalmente se refiere, establece la norma, a aquellas que no asignan puntuación, se pueden subsanar bajo ciertas condiciones y en ciertas oportunidades en los procesos de selección. Esa, por supuesto, es una norma que también debe tenerse en cuenta. Igualmente, en el inciso 2 del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, también se impuso una regla especial que incorporó el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, en el sentido que durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre. Esa es una regla que incorporó el legislador recientemente, insisto, a través del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, mediante el cual se modificó el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150. También una disposición de la mayor importancia que infortunadamente en algunos casos las entidades estatales no tienen en cuenta. Me refiero al numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80, que aunque se refiere específicamente al caso de la licitación, porque recuerden que en el artículo 30 de la Ley 80 se reguló el trámite de la licitación pública, debe entenderse que también se aplica, por razones que ya adelante referiré, a las demás modalidades de selección de contratistas. En ese numeral 8 del artículo 30 se establece que los proponentes en el transcurso del proceso de selección, en este caso especial de la licitación, no pueden adicionar, completar, modificar o mejorar las propuestas. Eso es muy importante. Entonces aquí yo ya quiero empezar a dar las primeras puntadas en relación con el tema que nos ocupa en esta oportunidad. Debe empezarse a hacer una diferencia entre lo que es completar, modificar, adicionar o modificar la oferta y lo que es subsanar un requisito en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 1150, subsanable y también aplicable a las condiciones de la oferta, como vamos a ver. Entonces ese numeral 8 tiene una gran importancia. También todas las reglas relacionadas con el registro único de proponentes. Ustedes saben que las entidades estatales, por regla general para la celebración de contratos, tienen la obligación de exigir que el contratista previamente se haya inscrito en el registro único de proponentes. Aunque no es una exigencia para la celebración de toda clase de contratos, sino una exigencia por regla general. Hay excepciones que no valen la pena, porque no es el objeto de la charla del día de hoy entrar a referirlas o explicarlas. Pero el registro tiene una función muy importante y tiene una relación íntima con la aplicación de las reglas de subsanabilidad y también con las reglas que permiten eventualmente modificar, adicionar una propuesta. Las condiciones del proponente, como había mencionado, son objeto de registro para la celebración de ciertos contratos por regla general.
Esas condiciones entonces del proponente, que el proponente las relaciona en los formularios para efecto de la inscripción, la Cámara de Comercio, en virtud de la aplicación de la Ley 1150, tiene la obligación de efectuar una verificación documental de esas condiciones del proponente. Entonces, ya cuando el proponente presenta una oferta en el trámite de un proceso de selección y presenta el certificado del Registro Único de Proponentes, ya la Cámara de Comercio ha efectuado una verificación documental de la información que él presentó en relación con su capacidad jurídica, con su capacidad financiera, con su capacidad de organización y con su experiencia. Digámoslo, siendo un símil, es como si ya se hubiese efectuado una evaluación de esas condiciones y ya están previamente acreditadas y se certifican con el documento, que es el certificado del Registro Único de Proponentes que expiden las cámaras de comercio. Entonces, esa es una circunstancia muy importante a tener en cuenta, porque la forma como se acreditan estas condiciones en los procesos de selección, así lo impone la Ley 1150 en el artículo 6, es con la presentación del certificado del RUP. Entonces vamos a ver cómo la aplicación de estas normas del artículo 6, en las que se reguló, porque ahí se modificó el artículo 22 de la Ley 80, en el que antiguamente se establecía el régimen del registro. Vamos a ver entonces cómo esas reglas del Registro Único de Proponentes son muy importantes para efecto de la aplicación de las reglas de subsanabilidad y de la posibilidad de modificar, complementar, adicionar las ofertas. Muy bien. También, por supuesto, es importante tener en cuenta algunas reglas generales previstas en la Ley 80. Por ejemplo, aquella que tiene también el artículo 30, en el que se establece que la licitación pública, y debe entenderse también todas las modalidades de selección, es un procedimiento en el que las entidades pretenden la selección de un contratista para celebrar un contrato y que estos proponentes concurren al proceso en igualdad de condiciones. Entonces, claramente, no solamente por la aplicación del artículo 30 de la Ley 80, sino también por la aplicación del derecho fundamental constitucional a la igualdad, ese derecho y ese principio debe tenerse en cuenta como un principio, digamos, rector de todo lo relacionado con las modalidades de selección de contratistas, porque no se pueden otorgar ni conceder privilegios a los proponentes en el desarrollo de dichos procesos. Entonces, a todos los proponentes tienen que ser tratados por las entidades en igualdad de condiciones. Ya volvemos sobre el punto. Bien, ya entrando ahora sí en materia, en lo que tiene que ver con las reglas relacionadas con la modificación, complementación, adición, aclaración de las ofertas y subsanación, tenemos lo siguiente. Yo propongo, para entender adecuadamente este tema, que debe hacerse una distinción de cada uno de estos puntos que he mencionado, de estos aspectos que he referido como posibilidades que tienen los proponentes en los procesos de selección en relación con sus ofertas. No es lo mismo modificar, adicionar, aclarar, complementar y subsanar las ofertas. Modificar consiste en cambiar una o varias de las condiciones que fueron ofertadas. La entidad estatal exigía algunas condiciones específicas para la selección del contratista. El oferente presenta una propuesta con X condición y resulta que no era X sino Y. Entonces, ¿puede el proponente modificar su propuesta? ¿Cambiar su ofrecimiento? Ese es
un punto. Esa modificación podría ocurrir bien porque lo ofrecido no cumple con las condiciones exigidas, o bien porque efectuando el proponente una modificación podría obtener una ventaja en el proceso. Podría, por ejemplo, obtener una mayor puntuación. Entonces, por supuesto, es de la mayor importancia examinar el punto. Completar o adicionar es presentar, luego de la oferta, condiciones adicionales a las que fueron ofrecidas inicialmente. El ofrecimiento eventualmente se ha quedado corto por parte del proponente y lo que hace a través de cualquiera de estos dos mecanismos de completar o adicionar es eso, complementarlo, es agregar algo a la oferta que no presentó inicialmente. Por el contrario, la posibilidad de subsanar dentro del marco de las disposiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 1150 se refiere a dos aspectos única y exclusivamente. La subsanación se refiere a la presentación de los soportes de aquellos aspectos y condiciones que fueron ofertadas, es decir, el oferente presentó en su propuesta y ofreció una condición determinada, pero le faltó algún requisito que se exigía en el pliego o en la invitación relacionado con el soporte de la condición que ofertó. Por ejemplo, se trataba de la adquisición de un equipo, un computador. Decía que el equipo debía tener un disco duro de 200 gigas. Y efectivamente el proponente ofrece el equipo de 200 gigas, pero adicionalmente para soportar ese ofrecimiento el pliego exigía que se presentara un catálogo del equipo ofertado. Entonces se subsana el requisito porque lo que hace el proponente simplemente es, luego de la oferta, soportar algo que ya ofreció. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, con la experiencia del personal propuesto. Cuando la entidad estatal exige unos determinados requisitos al director, residente, especialista, en fin, en los contratos de obra o también en los contratos de consultoría en materia de concurso de méritos, las condiciones de experiencia del personal, los oferentes podrían relacionarlas en su oferta. Presentar simplemente, por ejemplo, una hoja de vida o un cuadro en el que se encuentre relacionada la experiencia del personal que se ofrece para cumplir con la prestación. Si las entidades han exigido que esa experiencia se acredite, los proponentes pueden subsanar la presentación de los soportes de la experiencia que refirieron en la oferta. Entonces miren este punto inicial que es muy importante. Se subsana una condición que se ofertó, que el proponente presentó en su propuesta, solo que le faltó un soporte documental o una prueba, por ejemplo, de ese ofrecimiento. Ahí no se está ni modificando, ni complementando, ni adicionando la oferta. Se está subsanando un requisito para efecto de que la entidad estatal pueda verificar que efectivamente la oferta y el proponente, como vamos a ver, cumple con las condiciones que le permita ser objeto de selección. En segundo lugar, se puede subsanar los soportes de la información que es objeto de registro único de proponentes. Como ya dije, para la celebración de ciertos contratos, las entidades deben exigir que el proponente previamente esté inscrito en las cámaras de comercio en el registro único de proponentes. Si en el trámite del proceso de selección la entidad exige una condición adicional a la que hace parte del registro, pero que en la materia que corresponda, como ya voy a explicar, sí fue objeto del mismo y solamente hace falta la presentación de un soporte, podrá el proponente subsanar la deficiencia en la presentación de ese soporte en el trámite del proceso de selección en la oportunidad que ya voy a indicar. Es decir,
Cuando el proponente se inscribe en la Cámara de Comercio, por ejemplo, relaciona su experiencia y quedan registrados en la Cámara de Comercio los contratos que ha ejecutado. Entonces, si en un proceso de selección el proponente va a participar, acreditará su experiencia, porque así lo establece la ley, con la presentación del certificado del Registro Único de Proponentes. Lo que ocurre es que en algunos casos, y no solamente en algunos, en muchos casos, la información que requiere en relación con la experiencia, la entidad estatal, para poder evaluar la oferta, no se encuentra completa en el Registro Único de Proponentes. Porque la información en materia de experiencia es una información general que no siempre tiene los detalles que las entidades estatales requieren para evaluar. Entonces, por ejemplo, está registrado simplemente la construcción de una vía, pero no está registrado qué actividades se ejecutaron con ocasión de la construcción de la vía. Y es muy posible que en algunos casos las entidades exijan experiencia específica, construcción de puentes, alcantarillas, etc. Ítems o actividades específicas de una vía. En ese nivel de detalle, ustedes saben, no se encuentra la experiencia registrada en el Registro Único de Proponentes. Entonces, si un proponente concurre a un proceso de selección, presenta su certificado del RUP para acreditar no solamente su inscripción, sino también las condiciones del proponente, referidas en este caso a la experiencia, y hace falta algún soporte de una información adicional de un contrato que fue objeto de registro, lo puede subsanar. Porque es una información que está previamente registrada, que hace parte de un registro público que llevan las cámaras de comercio. Entonces, resumiendo hasta aquí, para que quede claro, una cosa es modificar, complementar o adicionar una oferta, y otra cosa distinta es subsanar. La subsanación, se refiere única y exclusivamente a dos aspectos, o se presenta en dos casos. En primer lugar, se subsanan los soportes de aquellas condiciones que fueron ofertadas. Y en segundo lugar, se subsanan los soportes de aquellas condiciones que han sido objeto de registro único de proponentes. Bien, otro aspecto muy importante de referir es el siguiente. Por regla general, los proponentes tienen la obligación de someterse a las condiciones que las entidades estatales han exigido en los pliegos o en las invitaciones. Lo que espera una entidad estatal de los proponentes es que se sometan a las exigencias previstas en los pliegos y en la invitación. Lo excepcional, o debería ser lo excepcional, es que los proponentes se aparten de esas exigencias. Hay exigencias formales y exigencias sustanciales en los pliegos e invitaciones. Lo ideal sería, lo mejor para las entidades sería que los proponentes cumplieran tanto las exigencias formales como sustanciales, para que ojalá todos resultaran habilitados en el proceso de selección. Pero eso infortunadamente no es la regla. La regla es que se presentan desviaciones de las ofertas en los procesos de selección y se entra entonces a la discusión de si la oferta puede ser objeto de modificación, complementación, adición o subsanación. En relación con la posibilidad de modificar, complementar, adicionar la oferta, debe tenerse en cuenta las siguientes reglas. Solamente se podrá modificar, complementar, adicionar una oferta si el legislador expresamente lo establece o la entidad pública lo ha dispuesto de manera directa, clara y precisa en los pliegos de condiciones o en las invitaciones. Existen casos en los que el legislador ha previsto expresamente
la posibilidad para que la oferta sea objeto de modificación. Me refiero principalmente a dos. El primero de ellos, la selección abreviada por subasta inversa. Los oferentes concurren al proceso con un valor, pero el legislador permite que en el trámite de la subasta los distintos proponentes realicen lances y modifiquen el precio. Entonces, claramente es un ejemplo en el que el legislador permite la modificación de la oferta. Igual ocurre en la licitación pública cuando se utiliza la modalidad que se llama conformación dinámica de la oferta, que no es usual, no es una modalidad de licitación que usualmente las entidades estatales utilicen, pero consiste en que en la licitación pública, donde, como ustedes saben, las entidades tienen la obligación de ponderar elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas. Es decir, no pueden definir el proceso de selección solamente con la calidad ni solamente con el precio, sino que tienen que establecer fórmulas que permitan ponderar estos dos ingredientes o dos componentes de la oferta, la calidad y el precio. En esas licitaciones, en esa modalidad de licitación con conformación dinámica de la oferta, el legislador permite que los oferentes efectúen lances para mejorar la calidad, para obtener una mayor puntuación. Por ejemplo, si se está calificando el personal propuesto en una licitación, podría, dentro del trámite de una licitación con conformación dinámica de la oferta, que no es la regla general, podrían los proponentes ir cambiando esas condiciones de calidad y ir ofreciendo mejor personal o ir ofreciendo mejor condiciones de los materiales que se van a utilizar, si es que así se ha previsto en los pliegos, que esas sean las condiciones de la oferta que puedan ser objeto de mejora. Entonces, la licitación pública se hace bajo dos modalidades. Una modalidad que es la ordinaria, que es la que normalmente tramitan las entidades estatales, donde no se puede efectuar modificaciones en relación con estas condiciones de calidad y de precio, pero hay otra modalidad que se llama la modalidad con conformación dinámica de la oferta, donde sí, expresamente el legislador estableció que las ofertas se pueden modificar. Entonces, esos son los dos típicos casos en los que el legislador permite que un oferente modifique su oferta. También les decía yo que es posible que los proponentes puedan modificar, que los oferentes modifiquen su oferta si la entidad expresamente lo ha establecido en los pliegos de condiciones o la invitación. Para ello, insisto, se requiere es absolutamente indispensable que la entidad de manera expresa haya previsto esa posibilidad dentro del pliego o la invitación. Hay un principio, como eso lo ha referido la jurisprudencia del Consejo de Estado, que lo que es igual para todos no genera un privilegio para ninguno, ¿no? Si la entidad expresamente en los pliegos establece la posibilidad en igualdad de condiciones a todos los proponentes para que modifiquen sus ofertas, pues esa regla, digamos, será una regla que eventualmente conduzca a tener un mayor número de oferentes habilitados y de esa manera seguramente tratar de garantizar en mejor forma el deber de selección objetiva. Entonces, esa es otra opción que tienen las entidades estatales, de incorporar en el pliego específicamente y de manera expresa que algunas condiciones de la oferta puedan ser objeto de modificación. Entonces, en resumen, no se puede modificar, adicionar, complementar una oferta sino en los casos que están expresamente previstos en la ley o en los casos en los que las entidades de manera expresa en los pliegos lo han dispuesto. Eso no ocurre con las reglas de subsanabilidad, porque la subsanabilidad, entendida como yo acabo de explicar, que es la presentación de los soportes de condiciones que fueron ofertadas
o los soportes de condiciones que hacen parte del registro único de proponentes, los oferentes pueden, en el desarrollo del proceso de selección, subsanar la presentación de esos requisitos, subsanar la presentación de esos soportes que la entidad estatal exigía. Bien, en relación con la oportunidad para efectuar la modificación, complementación y la subsanación, debo señalar lo siguiente. Si se trata de una posibilidad de modificar, complementar o adicionar que ha sido dispuesta expresamente por las entidades en los pliegos, pues allí mismo deberá haber establecido o deberá la entidad establecer cuál es la oportunidad en la que los proponentes lo realicen. Si se trata de subsanar una condición que fue ofertada y que no se han presentado los soportes, también, en mi opinión, las entidades estatales podrían regular el momento en el que puede ocurrir esa subsanación. Infortunadamente, nuestro legislador, al modificar la Ley 80 de 1993, la Ley 80 a través de la Ley 1882 de 2018, estableció que los oferentes podrían subsanar, debe entenderse en los términos que yo he explicado, las condiciones ofertadas hasta el término de traslado de las evaluaciones. Digamos que ha surgido ahí una controversia, si es hasta, se entiende incluido el término de traslado de las evaluaciones o si es antes del traslado. Pareciera un poco que el tenor literal, que hasta es incluido el término, por supuesto, de traslado de las evaluaciones, aunque digamos también podría eventualmente hacerse otra interpretación, pero pareciera que eso se deduce, digamos, del tenor literal, insisto, de la norma. Sin embargo, establecer o dejar que los proponentes subsanen dentro del traslado de las evaluaciones es absolutamente inconveniente. Y es absolutamente inconveniente porque las entidades estatales deben tener las ofertas completas para poder hacer la evaluación. Entonces, es en el periodo de evaluaciones en el que las entidades deben cumplir con las condiciones y requisitos para subsanar, es decir, deben requerir al proponente o a los proponentes para que subsanen los requisitos que en los términos que he referido son subsanables. Porque no de otra manera podrían hacer una evaluación integral de las ofertas. Para poder hacer la evaluación integral de la oferta y poder trasladarla durante 5 días, si es licitación, o 3 días, etc., dependiendo de la modalidad de selección, pues las entidades requieren la oferta completa. Y si no tienen la oferta completa, pues la evaluación no lo va a hacer. La evaluación, insisto, no va a ser integral. Entonces, hacer la evaluación sin tener la oferta completa y dejar que los proponentes durante el periodo de traslado subsanen, tiene el siguiente problema. Si los oferentes subsanan dentro del traslado, de conformidad con lo previsto en la Ley 1882, en la que se modificó el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, ¿en qué momento las entidades efectúan la evaluación de los documentos o soportes que subsanaron los proponentes? Una vez los proponentes subsanen, la entidad tiene que evaluar lo que se entregó, y una vez se evalúen tendrían que trasladarlo, y resulta que ya esto estaría ocurriendo dentro del plazo previsto en la ley para el traslado. Entonces, por esa razón, es durante el periodo de las evaluaciones que las entidades estatales deben examinar si el requisito incumplido es subsanable o no es subsanable, y si lo es, requerir al proponente para que lo subsane, de tal manera que pueda hacer la entidad la evaluación integral de la oferta y pueda trasladarla.
voy a trasladar esa evaluación en forma integral. Pero no hacer la evaluación, ver que falta un documento, un soporte, simplemente en el traslado decir que ese documento hace falta, o no asignar la puntuación, o eventualmente el rechazo si era un requisito o condición mínima de la oferta, cualquiera de los dos, y esperar que el proponente dentro del traslado de la evaluación subsane. Porque si el oferente subsana dentro del traslado, ya en ese momento no hay término para evaluar, porque el término de las evaluaciones pasó antes, y tampoco existe en la ley más términos o términos adicionales de traslados. Entonces las licitaciones tienen un término de traslado de 5 días, la selección abreviada tiene un término de traslado de 3 días, etcétera, etcétera, pero no tiene varios términos de traslado. Entonces debe entenderse que las entidades estatales pueden en los pliegos de condiciones o invitaciones imponer la obligación de que los proponentes subsanen aquellos requisitos que son subsanables, que tienen esa condición, dentro del periodo de las evaluaciones. Y que entonces la regla contenida en la ley 1882 debe entenderse que es supletiva. Es decir, que si la entidad no requirió al proponente, como lo estableció en el pliego, dentro del término de las evaluaciones, el proponente podrá subsanar dentro del traslado. O sea que es una condición la que establece la ley supletiva frente a aquellos casos en los que las entidades no hayan establecido en los pliegos la obligación de que esos requisitos se subsanen dentro del periodo de las evaluaciones. Bien, estas mismas reglas deben aplicarse cuando de lo que se trata es de modificar, complementar o adicionar la oferta. Si la entidad, como señalé, específicamente estableció en los pliegos o en la invitación la posibilidad de modificar el ofrecimiento, esa modificación debe ocurrir a más tardar en el periodo de evaluación, para que la entidad pueda tener la oferta completa, pueda hacer la evaluación integral y pueda efectuar igualmente un traslado integral, igual que las reglas de subsanabilidad frente a las condiciones que he referido. Finalmente, para terminar, dos reflexiones especiales a la mínima cuantía y a la selección abreviada por subasta inversa. El legislador estableció en la modificación de la ley 1882 que en el caso de la subasta inversa, esas condiciones que sean subsanables se podrá hacer hasta el momento previo a la realización de la subasta. Eso, digamos, es, perdón, de quienes escribieron esa expresión, pero no es más que un disparate, porque imagínense ustedes, faltando pocos minutos para iniciar la subasta inversa, que el proponente subsane el requisito. Entonces, ¿qué hace la entidad? Si faltando unos minutos del inicio de la subasta, el proponente subsana los requisitos que eran subsanables, o modifica la oferta si en el pliego se había previsto la modificación, en los términos que antes expliqué. La entidad tendría que evaluar eso que subsanó, o evaluar eso que se modificó. Y no solamente tenía que subsanar, sino que debería permitirle a los proponentes el conocimiento de esa evaluación. Y resulta que ya faltan unos minutos para hacer la subasta inversa. Ese es un error muy grave. Debe entenderse, igual que en la otra disposición, para que se puedan interpretar estas disposiciones armónicamente, principalmente con la garantía del debido proceso o del derecho de defensa y en especial del debido proceso, porque de lo contrario, si se permite que los proponentes, faltando pocos minutos a la realización de la subasta, subsanen, pues tendrá que la entidad estatal sanear un vicio de procedimiento para fijarse un plazo para evaluar eso que se subsanó y también un plazo para trasladar esa evaluación, porque si no vulneraría el debido proceso y el derecho de defensa. Entonces debe entenderse que cuando la ley 1882 estableció que en el caso de la selección abreviada por subasta inversa se puede subsanar los requisitos subsanables hasta el momento previo de su realización,
debe entenderse, salvo que la entidad estatal no haya exigido en el pliego o en la invitación que esa subsanación ocurra durante el periodo de las evaluaciones. Y eso es lo que yo les recomiendo. Yo recomiendo que ustedes específicamente en los pliegos y las invitaciones para la selección abreviada por subasta inversa establezcan que los oferentes podrán subsanar aquellos requisitos que sean subsanables solamente durante el periodo de las evaluaciones para que puedan hacer la evaluación integral de las ofertas y puedan trasladarla. Y si no lo hacen, ya saben que la consecuencia y la interpretación que yo he hecho frente al punto es que la disposición de la ley 1882 es supletiva. Es decir, en caso de que la entidad no lo haya regulado así en los pliegos o a pesar de haberlo regulado no haya solicitado al proponente que subsane, podrá hacerlo hasta el momento previo a la realización de la subasta. En relación con la mínima cuantía, el punto es un poco más inexplicable porque el legislador, la ley 1882, estableció que las anteriores reglas se aplican para las otras modalidades de selección y que para la mínima cuantía habrán unas reglas, dio a entender que existían unas reglas especiales de subsanabilidad. Eso no es cierto. No hay ninguna norma en la que se haya establecido unas condiciones y unas reglas especiales de subsanabilidad para la mínima cuantía. Existieron hace varios años la reglamentación que inicialmente se expidió en la ley de la ley 1150, en la que en algunos de los decretos reglamentarios, de los tantos que se expidieron en esa época, se permitió que en mínima cuantía los oferentes pudieran modificar todos los aspectos de la propuesta y también de sus condiciones, de las condiciones del proponente. Pero esa disposición que estuvo en uno de los decretos reglamentarios desapareció. Entonces no existen unas reglas especiales de subsanabilidad para la mínima cuantía como se dio a entender en la ley 1882. La modificación que se hizo en el artículo 5 de la ley 1150, realizada por esta norma, por la ley 1882 de 2018. Entonces, debe entenderse que para la mínima cuantía se aplican las disposiciones generales que están contenidas en el artículo 5 de la ley 1150 y en las condiciones y reglas que yo he explicado. Es decir, que lo que sea subsanable debe hacerse durante el periodo de evaluación para que la entidad pueda hacer la evaluación integral de la oferta, en este caso en la mínima cuantía de la oferta que se ha presentado con el precio más bajo, porque como ustedes saben, en mínima cuantía solamente se evalúa la oferta que presentó el ofrecimiento más bajo, y si ese ofrecimiento más bajo cumple con las condiciones exigidas en la invitación, se procede a la aceptación de la propuesta. En ese caso, en la evaluación de esa oferta más baja, si se observa que el proponente incumplió algunos requisitos que son subsanables, la entidad los requiere para que dentro del periodo de evaluación lo haga y luego poder trasladar la evaluación y definir el proceso de selección. Bueno, yo con esto quiero hacerles algunos comentarios en relación con la aplicación de estas reglas de subsanabilidad, de lo que es la modificación, complementación, etcétera, de edición de las ofertas. Pues muy bien, si ustedes tienen alguna duda específica en relación con la charla que acaban de escuchar, pueden escribirme al siguiente correo electrónico para que me hagan las preguntas específicas que quieran. Y en la siguiente videoconferencia voy a absolver todas las preguntas que en términos de más o menos un mes lleguen al siguiente correo. Es pinorichiabogados@gmail.com. El Richie se escribe R-I-C-I y las dos son I latinas. Entonces me envían ahí las preguntas que tengan en relación con esta charla, casos concretos si quieren en relación con lo que es subsanable, no subsanable, la música, en fin, lo que acabamos de examinar, y hacemos la siguiente charla, la dedicamos exclusivamente a absolver las preguntas que me envíen a ese correo. Igualmente, quienes me escriban a ese correo, les voy a enviar una presentación en PowerPoint detallada en la que encuentran las normas de las que surge la interpretación
que acaban ustedes de escuchar. Entonces les ruego que me envíen ahí un mensaje y yo les devolveré la presentación para que tengan oportunidad de examinarla, y quedo atento a sus preguntas. Y en la siguiente responderé preguntas y les avanzaré cuál es el tema que a continuación nos ocuparemos en la videoconferencia. Les agradezco mucho que me sigan viendo en estas conferencias, muy amables, muy agradecido con ustedes.